Plantaciones. ¿Por qué fue necesario recurrir al tráfico de esclavos? Por un lado, la resistencia indígena para realizar trabajos en plantaciones, la elevada tasa de mortalidad y la huida generó la necesidad de buscar manos de obras alternativas, los esclavos africanos. Por otro lado, el comercio de esclavos desde África fue necesario debido a las dificultades esclavas para reproducirse. Por último, debido a la elevada tasa de mortalidad, producto de las enfermedades contraídas en las condiciones en las que eran transportados. ¿A qué se denomina Iberoamérica? A los territorios conquistados por españoles, América Latina, y portugueses, Brasil. ¿Quiénes organizaban el tráfico de esclavos? Los europeos organizaban expediciones al interior de África para obtener cautivos, o se vinculaban con gobernantes africanos para intercambiar esclavos por armas de fuego, tejidos o bebidas alcohólicas. ¿Cuándo? Durante el periodo colonial, siglos XVI a XVIII. ¿Por qué? Porque la esclavitud fue la única mano de obra de las plantaciones. Es importante destacar que los esclavos no eran considerados personas, sino cosas o mercancías, ya que tenían un valor y eran transportables. El comercio triangular. ¿Qué era? Los europeos le daban a los gobernantes africanos tejidos, armas de fuego o bebidas alcohólicas a cambio de esclavos. Una vez obtenidos esos esclavos, eran transportados a América. En América, los esclavos eran utilizados para la producción de productos tropicales que, una vez terminados, eran llevados a Europa para su consumo. Características de las plantaciones esclavistas. Fue una unidad de producción que predominó en áreas tropicales o subtropicales. Tenían una monoproducción, es decir, que las plantaciones eran grandes establecimientos especializados en un solo cultivo. Estos podían ser caña de azúcar, cacao o café. Demandaban grandes extensiones de tierra. Eran unidades autosuficientes, es decir, que contenía todos los elementos económicos, políticos, militares e ideológicos. Todo lo que se vendía se consumía en el mercado externo. Y por último, requería de notables inversiones de capital y de tecnología. ¿Quiénes eran los plantadores? Eran los propietarios de las plantaciones. Su poder se basaba en la riqueza, el acceso a los cargos públicos y el control de esclavos. Podían ser grandes capitalistas, como un comerciante o un financista. También podían ser jesuitas, ya que ellos tuvieron grandes plantaciones esclavistas. Empleo y control del trabajo esclavo. Los dueños de las plantaciones no querían que los esclavos formaran un sentido gregario. Para ello, recurrieron a diferentes mecanismos de deculturación. Eran traídos de varios lugares con diferentes culturas, idiomas y religiones, para que con este fin estén incomunicados. Muchos de ellos eran de entre 15 y 20 años, jóvenes, ya que de esta manera era más fácil manipularlos. Traían pocas mujeres por la baja productividad y para evitar que se formaran familias. A todos se les daba la misma ropa. Vivían en viviendas colectivas donde estaba prohibido ponerle algún distintivo. Mecanismos de control social, vigilancia, mediante la violencia o castigo por parte del plantador. Las autoridades coloniales ayudaban a los plantadores a controlar a los esclavos y no se los multaba a los amos por maltratarlos. Formas de resistencia esclava. Los libertos eran aquellos individuos que accedían a la libertad mediante una disposición escrita por el amo en su testamento o mediante la compra de la libertad. Sublevaciones en los barcos. Durante el traslado desde África, los esclavos se sublevaban cerca de las costas para arrojarse al mar y huir. Resistencias en el interior de las plantaciones. Se destrozaban las herramientas, trabajaban a ritmo lento y hacían lo mínimo del ordenado. Las huidas. Escapaban a los montes, bosques o montañas, áreas de difícil acceso para los plantadores o autoridades locales. Los esclavos fugitivos o cimarrones procuraban formar sus propias comunidades. En Brasil se conocieron como quilombos. Sincretismo cultural. Surge de la combinación de elementos y o prácticas de diferentes cultivas. Los esclavos resistieron culturalmente, por ejemplo, practicando rituales sociopolíticos o culturales.